el título, pues... bueno, el concepto de medida es vacío, en general para todo lo que utilicemos. Ahora mismo tenemos, el caso en particular, el sensor GINE, que tenemos un emisor en el centro y un receptor, ¿no? Entonces, si lo dejas sin nada, sin muestra o con el látex, lo que tiene es que claro, tenemos tres señales. En vacío sin muestra, que tenemos pues, la parte de la señal que viaja por dentro y la que viaja por el látex. Vacío con una muestra de calibración, digamos, o vacío de calibración, y con muestra. ¿Qué sucede con la muestra? Pues que la señal que tenemos es la suma de la señal vacío más la señal que viaja a través de la muestra a una velocidad determinada. Pero no es tan sencillo, porque lo que tenemos es que aquí estamos excitando con una señal típicamente un seno perfecto y después cero, ¿no? El propio, que no sea eléctrica, el propio sistema electromecánico, si midiéramos aquí cómo se produce el movimiento, o digamos en este punto que es donde se empieza a transmitir a través de la muestra, eso ya no es... Bueno, para empezar a cambiar la unidad, en vez de voltios tenemos desplazamiento en metros, y aparte, por la inercia, etcétera, pues se produce una distorsión, una pequeña resonancia, etcétera, y la señal aquí pues ya es una cosa de este tipo. Bueno, y aparte un tiempo de viaje desde el sistema eléctrico, viaja la señal hasta la punta esta, ¿no? O tenemos retardo y una pequeña oscilación de este tipo. Y eso podemos describirlo, o sea, si el comportamiento es lineal, pues esto es la convolución de la transformación que ejerce el sistema electromecánico por la excitación inicial. Es decir, si esto lo llamamos, aquí hay una función de transferencia que podemos llamarla h del emisor, el transmitter, y esto es, si esto lo llamamos la excitación, esto es ht convolución s0. ¿Convolución sabes más o menos lo que es? ¿Tú sabes explicarlo en la palabra? ¿Convolución? Sí. Buena pregunta. Es que no sé, intuitivamente es simplemente como el producto, pero en frecuencia se supone que es el producto, ¿no? En transformada Z es el producto. Sí. En transformada Z. Intuitivamente en el tiempo, que es lo que estáis acostumbrados. Es lo que, está un poquillo relacionado con lo que os conté el otro día de la autocorrelación. Solamente que, es la autocorrelación prácticamente. No, sí, porque la autocorrelación es HDN, HDN menos T, y la convolución creo que es HDN más T, más un K o algo. Pero sí. Pero físicamente, ¿qué sentido tiene? Emoción. Físicamente es la... Si me dais un segundo lo buscamos. Sí, creo que en química igual habéis estudiado la integral de Duhamel. No sé. Esa es la integral de Duhamel y la integral de convolución, nada más. Si tienes, tú no la has estudiado, ¿no? Suponte que la excitación es una delta I, es decir, un pulso perfecto en el tiempo cero. Pues la señal que recibiríamos es justamente la función de la transformación, el filtro, digamos, que cómo transforma esa señal esto podéis verlo como una serie, como una integral de delta Dirac, formando que forma ese seno. Entonces, la respuesta como un sistema lineal puede verlo como la suma el efecto de la suma de los efectos de infinitos deltas de Dirac que van haciendo esto. Y ese es el concepto de convolución. Esa integral es la suma de la... Esto, si es que visualmente se ve... Creo que hay una animación ahí. Aquí visualmente quizás se ve mejor, ¿ves? Sí, a ver.
Esa es la convolución de la señal rectangular al principio y esta gráfica. Sí. Es como una versión, para hacer la integral la va retardando, creo que hay ese trozo en común, ese área es lo que representa la delta, la convolución. El área que va quedando cuando se cruzan las dos, después de desplazarlas. Cada vez que no, vas representando más bien el área de... Eso es, esta es la convolución, ¿veis esta gráfica aquí abajo? Eso es lo que representa un poco el área que se queda. La imagen está bastante bien. Sí, sí, sí. Pero ahora que intuitivamente que lo que pasa es que hay un teorema que te dice que si tú tienes dos sistemas, la señal de salida, si el sistema es lineal, la señal de salida es la convolución de la de entrada por la respuesta impulsiva del sistema. Creo que esa respuesta impulsiva es la respuesta a... Claro, esta respuesta impulsiva Esa es la respuesta impulsiva, sí. Cada respuesta es un impulso de Dirac. Y para eso tiene que suponer que el sistema es lineal, que es invariante, una serie de cosas, pero que sí que Aquí, esto como acaba de ir. en la Wikipedia. No se llama Una serie de cosas que nunca sí, que son Convolución Wikipedia y la animación que he encontrado. Sí, el formatino te va a tener esa línea. Claro, Bueno, pues vamos a ir complicándolo. Entonces, esta señal viaja a través del material y si tenemos multicapa, pues el viaje ya no va a ser una mera retardo y atenuación, sino que va a tener una suma de varios ecos, que es lo que estáis viendo en el osciloscopio. Y se puede definir con otra función de transferencia, que es la del medio, la de la muestra, ¿no? Y eso nos da esta otra señal, pues que va a ser pues con más retardo todavía y a lo mejor algún eco debido a que ahí tenemos un multicapa, ¿no? Y por último, estas señales, el desplazamiento de este punto, pero en la pantalla del osciloscopio nosotros no vemos eso, sino que se retrasa aún más por efecto del PLA o lo que tengamos y se producen más reverberaciones por lo que entra en resonancia el receptor, etc. Con lo cual recibimos una cosa que es más compleja todavía que esa, ¿no? Que va a ser pues, más retrasos, más oscilaciones, etc. Oscilaciones consecuencias de la resonancia, ¿no? Y esto vamos llamando de transferencia del receptor. Entonces la señal, esta es la señal del output, al final es la señal del input, perdón, vamos a llamarle input, convolución, esto se puede cambiar orden sin problema, el transmisor, el medio, o espécimen y el receptor, ¿no? Entonces tenemos un montón de incógnitas para todo esto. O sea, no es tan sencillo como un mero retraso. Pero el objeto de si hacemos una medida con una muestra de calibración de la cual conocemos perfectamente su velocidad y su atenuación, es decir, tenemos un H de calibración conocido y medimos la señal de salida de calibración. Pues podemos decir que todo esto, que esto también es lo mismo, vamos a llamarlo otra función h del sistema, si queréis, y decir que son h del sistema por en este caso de la muestra y aquí de calibración. En el caso de que la muestra de calibración sea meramente un retardo y una atenuación, la inversa de la de convolución normalmente es difícil de hacer, pero en este caso es muy fácil, que es coger esta señal, adelantarla y amplificarla, que es lo justo lo opuesto de un retardo y una atenuación. Y en ese caso, la función de respuesta de todo el sistema es directamente esto, adelantado y amplificado. ¿Vale? Adelantar y amplificar lo que tú le metes. Lo que sepas que tarda en viajar de aquí a aquí en la muestra de calibración. Tienes que medir retardo como hicimos en materiales de prueba.
Y luego, el coeficiente de transmisión también lo necesitas, ¿no? Que eso lo calcula la persona de la impedancia acústica o algo, ¿no? Ujú. Pero eso lo puedes buscar tabulado directamente, ¿no? La impedancia acústica de materias que elementos. Sí, o calcularla con una técnica en la cuba o de otra. Bueno, no, porque son de onda S, eso no tenemos en la cuba. Sí, de literatura tendría que ser. Ah, bueno, de todas maneras tampoco está tanto. Bueno, sí, la impedancia acústica de PLA. Bueno, estos son diferentes materiales, tendríamos que conocerlos. Impedancia acústica, o sea, Las materias que yo tengo en la cuenta habría que estimar de alguna forma Creo que tiene las propiedades. La impedancia son las que depende de densidad, pegamento chino. Ah, que tu pegamento chino. densidad y módulo cizalla. Pues la impedancia acústica, el coeficiente de transmisión depende de la impedancia acústica de la muestra de calibración y del transmisor y del receptor. Y la impedancia acústica son ρ por C sub S. O sea que, y como C sub S, aquí, ρ elevado a C sub S raíz de mu partido, es decir, raíz de mu por ρ, ¿no? Sí. Entonces esos son los dos datos que necesitamos de cada material. Y de esa forma podemos conocer, bueno, y también otro dato más que es la atenuación. Es decir, en el agua suponíamos que no atenuaba, pero aquí sí que va a atenuar. Bueno, depende de la muestra que elijamos, de la muestra de calibración. Una opción, claro, pero habría que elegir una buena muestra de calibración. Al principio había elegido aluminio, porque de ahí conocemos perfectamente las propiedades y atenúa muy poco. Pero la pega puede ser que, bueno, y además la velocidad es muy rápida, con lo cual es prácticamente, el retardo que hay que poner es prácticamente cero. Oye, es muy fácil de calcular. O sea que un error en eso apenas afecta a la medida. Pero igual tendríamos que irnos a algo más tipo silicona o algo así. La silicona que tenemos ahora, la Sí, de la cual tendríamos que de alguna forma independiente calcular la velocidad, que no sea con el propio método, porque ahí no estamos restando de, por presión, por ejemplo. sacando eso porque no lo hemos hecho. Ujú. Lo que pasa Lo que hay que ver es qué error cometemos así, porque tenemos es demasiado grande. es que O hacemos dos cosas. Usamos dos aluminio y silicona, a ver si nos da la misma función de HS. y como velocidad en la silicona, porque en el ensayo de presión tengo una velocidad muy grande. Es que es el Me da de problema. 12 con algo a 13 con algo. ¿Es la misma silicona? Ese es el problema. ¿Cómo puede pasar eso? ¿Cuál es el problema de la silicona? Pues no lo sé, pero... Pasa. Sí, no, porque es que las medidas son... Bueno, poco. Los ensayos de presión son así, que no es muy difícil tener mucha precisión. No sé, si funciona bien el aluminio, pues está bien, porque está muy controlado todo y es tan rápido que un error en el retardo apenas te afecta. Es mucho menor que... o sea, te vas a sacar muy bien el retardo de aquí. ¿Es muy sensible las mediciones a la presión que ejerza sobre la silicona? Pues es una pregunta buena. La amplitud sí, pero el tiempo no me encanta. O sea, los picos también no sé, pero va conforme más aprieta. Menos pico. Pues a ver si puedo sacar un tipo de pequeño intervalométrico de la dependencia de la presión. Para eso necesito un Arduino que haga presión. No, pero lo había diseñado, de hecho, el motivo por el que compré la célula de carga era para medir esa presión.
Pues la célula de carga está ahí y en principio funciona. En principio funciona, se supone. Sí, pero lo que había pensado era rediseñar esto, cortarlo por aquí y meter aquí la célula de carga, sujetar por aquí y así controlar cuál es la fuerza que está aplicando exactamente. Vale. Y la célula la pongo... Eso no se pega ni... O sea... Yo digo para mocharle un poco de con la pintura silicona o algo, ¿no? Sería hacerlo muy justo, ¿no? Para que la célula quedara al límite. No, al revés, no, cortarlo del todo. A cortarlo del todo y apoyarlo y echarle... Ajá. Ya habéis visto, ¿te acuerdas de lo fino que era eso, no? Claro, ponerlo en Sí, eso es cortarlo, eso es rebajarlo y que el cable pues salga por aquí, ¿no? Sí, bueno, pues... Voy a intentarlo. Entonces los parámetros de velocidad no son sensibles a la amplitud, solo al retardo. Claro, porque la velocidad la calculo Con el retardo solo, ¿no? y elegir la distancia entre esa. Lo que ya va a empezar a darnos esto, si lo hacemos bien, lo de la amplitud y demás, ya nos va a dar información de la viscosidad también del material. Que ya va a ser un segundo parámetro. A ver, Y si medimos bien y a varias fuerzas, vamos a sacar ya la no linealidad también. Pues lo que pasa es que, bueno, si los sensores de carga nuevos habrá que montarlos, porque tenemos montado el viejo, pero creo que el montaje no le servía a este, el nuevo. Bueno, más o menos será el mismo, con un amplificador operacional. Tenemos de todo, es cosa de buscarlo. Bueno, pero eso hace falta. Tengo que tomar controladores. De hecho, yo creo que voy a arreglar el controlador primero, porque veo que me va a tocar volver a la célula de carga, así que... Entonces, ¿habéis entendido esto básicamente? Sí. sí, Es la forma de... Si esto consiste únicamente en un retardo, o sea, sí, un retardo, que es una distancia conocida de una velocidad conocida, y en una atenuación que tiene dos orígenes, la atenuación alfa y las dos transmisiones de transmisor a materia y de materia al forzar, básicamente la atenuación es, o el ratio entre amplitudes de S y HS es T elevado a menos alfa X por T de transmisor a la muestra o a calibración por T de calibración a forzar. Ese es el producto. Productos son tres cosas. Y el retardo, pues que es espacio y velocidad, ¿no? y cuando tenga todo esto, en el código que tú me has dado, o sea, me saldrá una señal, que es la que yo tengo que meter como me así, porque... Claro, bueno, esa es otra. Es que en el código que tú estás usando únicamente medimos nos olvidamos de la atenuación, únicamente medimos retardo. Con lo cual lo único que tienes que hacer es al retardo que tú calcules, restarle el retardo ese. Eso mientras solo midamos tiempo es suficiente. Cuando queramos medir amplitudes también, entonces hay que hacer ya esto. Entonces, Y eso si lo hacemos... deberíamos hacer primero que quitarle el código, ¿no? Porque sería, yo medí, calcular el retardo con mi sensor y restarle el valor. O sea, dado un sensor, el retardo ya va a ser... O sea, el HS solo depende del sistema que ya no va a cambiar. Salvo que se descalibre y haya... Pero... Sí, pero vamos, que eso ya lo hace una vez y ya pasa sensor y está hecho. No hay que repetirlo. Y eso es si hacemos, o sea, tenemos dos formas de calcularlo todo el retardo. Así a pelo, es decir, viendo la señal, analizándole el inicio de la energía y restarle el retardo de la referencia, o digamos del sistema interno del sistema. Y la otra forma es ya con el problema inverso, que es coger la señal en el tiempo, lo que estás haciendo tú con los bioreactores. Que es coger la señal en el tiempo, simularla, pero ya lo bueno de eso es que en la simulación ya podemos reproducir correctamente
multicapa o inclusiones, todo eso con modelos numéricos y hacer un ajuste de casa-gama señal. Y entonces en la simulación, para simular necesitamos no solo o sea, lo que simula numéricamente es el material y necesitamos hacer la convolución con la señal del sistema. No sé cómo llamarlo. Es que no es transformación porque incluye la citación. Y esto es lo que en el código han llamado señal de citación. Porque coge las citaciones, le hace la convolución con la mecánica del sistema y te sale la señal eléctrica en voltios. Me he pasado un poco y te voy preguntando. Vale. Pero bueno, de momento, olvídate, lo único que nos preocupa es calcular un retardo del sistema. Y bueno, y lo de la presión, ¿no? Poder hacer con la Bueno, sí, eso... Pero eso después, eso no hay tanta prisa. Quizás me adelanta un poco a todo el tema, pero bueno. Esto ya casi más para la tesina. Sí, yo creo que sí. Bueno, pues la verdad es que hay teoría, cuando te metas ya puedes meter teoría. Sí, cuanto más te matas, más Sí, sí. perdido te encuentras. ¿Pregunta? No.